trato de que la casa quede, o sea, en un sitio que uno se pueda mover, por lo menos yo que ando en muletas, que me toque por ahí andar harto o desplazarme, por lo menos para ir al baño y todo eso, pues yo diría que el baño quede como en la misma casa, ¿no? Iniciamos nuestro programa Viviendas y Entornos Incluyentes, recomendaciones desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Hoy conversaremos sobre la importancia de comprender que las personas con discapacidad viven el espacio de forma distinta, que hay cosas que gestionamos como comunidad que les resultan útiles, pero que también tienen necesidades específicas frente a su salud, las vías que transitan, la señalización, los tamaños de sus viviendas, entre otros. Como declara la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. En el caso de las y los firmantes de paz, las personas con discapacidad son al menos el 10% de la población total. Soy una persona con una discapacidad múltiple, física y visual. Tengo amputación del antebrazo derecho. Tengo pérdida total del ojo derecho y pérdida parcial del ojo izquierdo. Yo me considero una mujer con discapacidad porque tengo unas limitantes que son como secuelas, consecuencias de la guerra. Lo que nos cuentan Elkin y Mercedes es el caso de la mayoría de los y las firmantes de paz con discapacidad. Por eso, muchos de ellos y ellas se reconocen a sí mismas como lisiados de guerra. Desafortunadamente, estas y otras personas con discapacidad han sido excluidas históricamente de las sociedades humanas y por eso las y los firmantes de paz sufren hoy una doble discriminación, por haber hecho parte de las FARC y por tener una discapacidad. Lo anterior se refleja, por ejemplo, en que las personas con discapacidad no acceden tan fácilmente al trabajo, la vivienda y la educación. También hay muchos prejuicios respecto a una supuesta falta de independencia, cuando en realidad la experiencia y expectativas de los y las excombatientes es otra. Nosotros nos tocaba ser dependientes así nos doliera, que cada quien estaba por lo que de cada quien, entonces como decir, yo voy con mi maleta y yo tengo que responder por eso, así me ayudaran, y entonces nosotros empezamos a convivir así. Con esto no quiero decir que no nos ayudemos unos a los otros, porque eso vino de través de la guerra, entonces esas son las cosas que nosotros nos hicieron como ser fuertes en ese campo. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros no queremos ser dependientes, es decir, no estamos peleando por ser dependientes de una renta básica, sino que lo que queremos es generar proyectos que nos permitan ser autosuficientes, de forma colectiva y con diferencialidades. Es que se trata de un equilibrio entre las necesidades colectivas y las individuales. Muchos de los problemas son los mismos que los de las demás personas, solo que, en el caso de las personas con discapacidad, algunos se agravan. Por ejemplo, tienen menos posibilidades para el trabajo, gastan mucho en salud, en movilidad. Esas dificultades las comparten igualmente con las personas mayores y con aquellas que tienen enfermedades de alto costo. Mi discapacidad, movilizarme de una parte a otra, por lo menos donde hay piedras, porque yo tengo un tiro en un pie. Y entonces ese problema cada día me afecta más y más para yo poder caminar, porque si hay piedras, esto me afecta bastante, si hay palos, igual. El tener una discapacidad, una enfermedad o una edad avanzada aumenta el riesgo de accidente al interior de la casa o al moverse por el AETCR o por el municipio. Más aún, cuando la mayoría de las veces las vías son malas, los pasillos y las entradas no tienen espacio suficiente, no hay rampas, no hay señalización y tampoco hay barandas para que les sea más fácil moverse. Otro problema son las distancias, ¿no? Las oportunidades de educación y trabajo para las personas con discapacidad se encuentran lejos. Que en estos momentos la mayoría de esta población con discapacidad o lisiada de guerra se encuentra en la parte urbana, porque ningún ETCR fue diseñado pensando en la población lisiada de guerra, adulta mayor o con enfermedad de alto costo. Estamos lejos de las zonas urbanas, estamos lejos de los hospitales donde tenemos que ir a terapia. Acá hay compañeros que van a terapia permanentemente, tienen que ir 4 o 5 veces a la semana a terapia. Imagínate, el pasaje de ida y vuelta, 20, 30 mil pesos, es decir, tiene que ir a 10 terapias, el compañero ya va a tener una inversión de 300 mil pesos, de una renta básica de 800 mil que va a tener que sacar de esa asignación mensual.
Lo anterior ha causado que las y los lisiados de guerra se queden encerrados en los AETCR o que se vayan a vivir por fuera de los espacios territoriales al no tener las adecuaciones mínimas. En general, para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad es importante reconocer las barreras que enfrentan. Las barreras son las acciones, actitudes, situaciones o elementos que obstaculizan la participación y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Existen diferentes tipos de barreras, como comunicativas, físicas, actitudinales e institucionales. O sea, las barreras que hemos tenido nosotros desde que se dio el proceso de paz. En el acuerdo de paz no hay ni una coma siquiera que hable de nosotros como personas lisiados de guerra o discapacitados. Y como en el caso de los que estamos bastante afectados, nos queda muy complicado en la cuestión de salud. Por ejemplo, hay personas que utilizan prótesis o no tienen prótesis, utilizamos caminador, muletas, sillas de ruedas, personas que son invidentes, que necesitan un acompañante, porque a nosotros así, el problema es que a nosotros así en la condición, usted con una persona con una silla de ruedas o con un caminador, entonces le van a poner problemas para subirse en un servicio público porque uno tiene la adecuación para ese tipo de instrumento, como montar una silla de ruedas o el ayudante no se presta para subir a esa persona. En cuanto al trabajo, también hay dificultades. Porque debido a la discapacidad que tiene en el brazo, entonces son los trabajos como mínimos que lo ponen a cero, solamente, como decía ella, sembrar plántulas, porque un trabajo así como de fuerza, así tal como tal, no lo puede realizar. Entonces son trabajitos de 1, 2 días, 3 días y ya se queda parado. Y el problema de él también es que él es uno de que no le gusta estar sentado, él no le gusta estar quieto, él tiene que estar trabajando porque si no se aburre. A mí tampoco me gusta quedarme quieto. Esa iniciativa de las personas con discapacidad se ve reflejada en propuestas de soluciones que veremos en la siguiente sección. Bueno, en temas económicos, pues usted sabe que en la población de nosotros pues no ha habido esa discriminación. Buscamos que las personas cumplan su función y que se sientan bien, porque la verdad es que nosotros hemos tenido en cuenta eso. Por ejemplo, si alguien tiene una sola mano, ¿cómo lo vamos a quedar más de una mula? Entonces, tenemos que buscarle algo para que él se sienta comprometido y metido de lleno en el trabajo con las personas, sin que él se sienta discriminado en cualquier situación de trabajo colectivo. Como acabamos de escuchar, también hay aspectos positivos. Las personas con discapacidad se sienten integradas en las comunidades de la ETCR, han sentido la solidaridad y el apoyo del colectivo. A propósito de colectivo, lo organizativo también es clave. A nivel nacional existe ASOCONELAEC, Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adulto Mayor y Enfermedades de Alto Costo. En Guaviare está FUNES y en varios espacios territoriales hay comités de discapacidad. Todos estos grupos buscan la participación y la garantía de derechos para las personas con discapacidad. También se han hecho varias adecuaciones autónomas a andenes, se han construido rampas y rellenos. Por ejemplo, en la casa de Jimmy, un firmante con amputación en miembros inferiores, se realizaron algunos ajustes razonables como: los baños, todo está dentro de la casa. Es donde yo me muevo, o sea, alrededor de la casa tiene una rampa, todo es adecuado, el terreno es semiplano, el plano, o sea, yo me puedo mover normalmente. Estas adecuaciones se parecen a lo que recomienda el diseño universal. Para ampliar el tema, le pregunté a la experta Adriana Pulido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diseño universal? Cuando algo se crea bajo la perspectiva de diseño universal, implica que muchas personas van a poder hacer uso de ese producto, servicio o espacio. Incluye todo lo que usamos de forma cotidiana, desde nuestros utensilios de cocina o de casa, elementos de trabajo, dispositivos tecnológicos o de movilidad, hasta los espacios rurales y urbanos, el espacio público o el acceso a servicios de educación, empleo, recreación, entre otros. Por ejemplo, si pensamos en una rampa bien hecha, está beneficiando no solamente a la persona usuaria de silla de ruedas o de cualquier otro dispositivo de movilidad, sino también a personas mayores, personas que se fatiguen al caminar o personas que vayan caminando con su coche de bebé o niños de brazos. ¿Y qué dice el diseño universal sobre cómo se presenta la información y la señalización de espacios? El diseño universal implica también que la información se debe entregar en diversos formatos para que todas las personas la puedan percibir. Por ejemplo, si tenemos el tamaño estándar impreso, entreguemos la información también en tamaño de macrotipo para las personas con baja visión,
en formato digital para las personas ciegas o en pictogramas para las personas con discapacidad intelectual. También el diseño universal implica que el uso de ese producto, servicio o espacio sea fácil de comprender para cualquier persona, con independencia de sus capacidades cognitivas o nivel de conocimiento. Es importante considerar el diseño universal no como una carga, sino más bien como algo que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Ya para cerrar, queremos enfatizar en algunas sugerencias finales para garantizar viviendas y entornos incluyentes. Lo primero es el acceso a la vivienda con enfoque diferencial, a través de una oferta focalizada hacia los subsidios de vivienda que pueden ser: 1. En la ruralidad, en los AETCR con las condiciones mínimas necesarias para las personas con discapacidad. O 2. Para vivienda urbana, donde les queda más cerca la salud, la educación, etc. Listo, supongamos que ya tienen la vivienda garantizada. Lo que seguiría es hacer adecuaciones a las viviendas con los principios del diseño universal. Ese modelo de habitación debe ser diferente. O sea, nuestro acceso a la casa debe ser más amplia, debe ser con rampas. El baño nuestro debe ser diferente, con barandas. La iluminación de nuestra casa debe ser superior a otra casa. Así es. Los espacios requieren adecuaciones. Otros ajustes pueden ser ampliar el espacio de salones, pasillos, baños y puertas para que las personas que usan sillas de ruedas los usen con tranquilidad, que haya rampas, que los caminos sean continuos, que haya buena señalización y que se garantice la seguridad. Nosotros necesitamos seguridad. ¿Por qué sentido? Porque nosotros, por ejemplo, para mover, para todo eso, pues nos dificulta. Entonces, pues yo siempre ya la asociación hemos planteado eso, y para que haya seguridad para nosotros, los discapacitados. Todos los guerrilleros somos vulnerables, pero en mayor condición es la población con discapacidad. Luego habría que pensar también en proyectos productivos con enfoque diferencial. Escuchemos a la señora Mercedes. Como un proyecto económico sostenible para los discapacitados, propondríamos que fuera un supermercado o un almacén donde podamos aportar todos, trabajar todos, porque en las condiciones de discapacidad que tenemos no estamos, por ejemplo, para decir que queremos un proyecto donde sea, por ejemplo, de cultivo, de pancojero o de marranos, por ejemplo, o de novillos, que no estamos en condiciones porque eso requiere trabajo físico. Sin embargo, no hay que generalizar. Algunas personas quieren y podrían hacer labores agrícolas si les dan algún apoyo adicional, por ejemplo, ajustando las herramientas o la infraestructura. La idea sería que las personas desempeñen el rol que quieran en el proyecto productivo que quieran, mientras que las instituciones les garanticen ajustes razonables para su participación. Todo lo anterior tiene que reforzarse con garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en los diseños de las casas, de los espacios comunes y en los proyectos. Trabajar de la mano con sus organizaciones, comités y líderes para identificar necesidades y propuestas como las siguientes. Yo me imagino un gimnasio que sea a campo abierto, que tenga las características que cualquier persona puede hacer, o sea, que sea en un sitio plano, que sea en una placa, por ejemplo, de cemento, que usted llegue y se pueda atender en el suelo. Si usted no puede, por ejemplo, alzar una pesa, puede siquiera hacer unas abdominales. Que si no podemos hacer abdominales, pero podemos hacer con los pies, el levantamiento de piernas, estiramientos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, me he soñado pues con ese gimnasio. Por eso me gustaría que tuviera acceso para esas personas, que tuviera un parque, que tuviera todo, o sea, lo que nosotros vemos como un ejemplo, una urbanización, que tenemos todo a la mano, pues que todos siempre estemos juntos, que no nos, como dice el dicho, no nos abramos, que todos estemos en compañerismo y que todos cabemos ahí, nosotros como lisiados de guerra y personas que no tienen esas condiciones. Todo lo bueno empieza sin barreras. Estas fueron las recomendaciones para construir viviendas y entornos incluyentes para las personas con discapacidad.
Yo diría que más o menos una casa para vivir dignamente, ampliamente, una casa con sus 2, 3 cuartos, su cocina, baño, bueno, su espacio para el entorno, todo eso, pero a la misma vez, como nos lo visionamos nosotros nos la visionamos amplia, que uno pueda extenderse, que haya espacio para uno producir, tener animalitos y todas esas cosas. Como complemento a este podcast, se recomienda consultar el informe escrito que se encuentra en cada AETCR con recomendaciones detalladas para las personas con discapacidad. Asimismo, invitamos a escuchar los otros 3 podcasts de esta colección sobre vivienda cooperativa, enfoque de género y sostenibilidad ambiental del hábitat y las viviendas. Este podcast fue financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Es parte del proyecto de vivienda para la reincorporación, primera fase, estudios de prefactibilidad, implementado por el PNUD y en el cual participa la ARN, el Ministerio de Vivienda y la Universidad Nacional. Agradecimientos especiales a las y los firmantes de paz de los AETCR por su persistencia en la construcción de paz y en la generación de propuestas para la vivienda digna, sostenible e incluyente. Narración e investigación, Natalia Amaya Medina y equipo técnico del PNUD. Narración, producción musical y mezcla, Diego Agudelo Gómez.